su hijo y abogado también de Waldo. Waldo, gracias por esta entrevista. Bueno, la verdad que un verdadero calvario todo este tiempo. Primero, no sé, la verdad, desde la quema de la casa de Waldo Albarracín, una seguidilla de procesos judiciales y por último, ya un proceso vinculado a un tema muy delicado, íntimo inclusive, que termina descartándose en relación a la acusación de una paternidad. ¿Cómo está, obviamente, Waldo, después de haber conocido los resultados de esta prueba de ADN y todo este cúmulo de acusaciones que ha venido recibiendo que lo han obligado a inclusive estar en la clandestinidad, Waldo? Buen día, Tufi. Un saludo a ti, a los oyentes. Un saludo a Blanquito. Yo quiero rápidamente mencionar que cuando salí del país en varias oportunidades, pero en febrero del 2000, febrero del 2021, no lo hice por este caso, porque no había nada en contra mía, sino que era tanto el hostigamiento del gobierno al extremo que Amnistía Internacional tuvo que intervenir denunciando la cantidad de amenazas de muerte que se había vertido contra mi persona, que hasta me obligaron a desistir de una candidatura a la alcaldía. Entonces salí en febrero del 2021 y ya cuando me encontraba fuera del país, si no estoy equivocado, en marzo, recibí una invitación de la organización Mujeres Creando a una reunión conciliatoria a denuncia de una persona que aducía lo que tú has mencionado, ¿no? Un presunto abandono de mujer embarazada. Entonces, como yo estaba en el exterior, conversé telefónicamente con la responsable de esta organización, la señora María Galindo, y le agradecí por la invitación y le decía que no me era posible acudir en la fecha que ella indicaba porque faltaban 2 días, ¿no? Pero le hice un planteamiento muy claro y absolutamente coherente y correcto. Le dije, mientras yo retorno al país, denme por lo menos unos 5 días, propongo que ustedes, como una institución seria, que ese es el respeto que yo siento por dicha organización, busquen ustedes directamente, sin consultarme a mí, sin avisarme, un laboratorio genético, ustedes escojanlo imparcialmente y me dicen el día que tenga que acudir ahí. Que yo ni siquiera sepa a qué laboratorio tengo que ir, para que ni me entere, que ni tenga contacto con los encargados de ese laboratorio. Ustedes búsquenlo y mi compromiso sería, primero, que voy a cubrir económicamente los costos de esa prueba. Segundo, el estricto cumplimiento y acatamiento del resultado de esa prueba. Yo estaba tan seguro del resultado que lo planteé así, porque eso era lo correcto. Yo no podía pedirles a ellas que me crean solamente por mi palabra, ¿no es cierto? Era la palabra de una persona contra la otra, sino que lo diga una instancia imparcial, seria, que era un laboratorio genético. Me aceptaron, me dijeron, nos parece correcta tu propuesta, se la vamos a transmitir a la persona que ha venido aquí a buscarnos, pidiendo un apoyo, y cuando le transmitieron ya no quiso. O sea, y en la misma noche, después de, podríamos decir, de desahuciar a dicha institución, en la misma noche se lanzó ante un medio colega de ustedes para difamarme. Y empezó un proceso de difamación. Pero en todo ese interregno, ¿no? Aclarando, como dije hace un momento, que yo no había salido del país por este tema, sino por el hostigamiento que tenía a mi familia, a mi vida, en fin, a mi libertad, etc. Estuvimos... el Vía Crucis, que se hace referencia, porque ahí vinieron una cantidad de oportunidades que me hicieron incluso ir varias veces al país para someterme a la prueba, porque ofrecían, aceptaba someterse y luego se desanimaba, y fue un boicot constante a la prueba. Entonces la pregunta era muy sintomática: ¿por qué se oponen a la prueba? ¿Por qué yo busco la prueba y por qué la otra parte se opone? Claro, frontalmente no lo hacía, porque cuando la prensa salía, decía lo contrario, pero el asunto es con los hechos. Yo te puedo decir algo, pero no hacerlo. Pero finalmente, para cortarte la historia, cuando me enteré que la Fiscalía había hecho 2 cosas. Primero, expedido un apremio en mi contra, y segundo, que había requerido ante el IDIF para que se realice una prueba,
Entonces, ¿qué hice? Con todos los riesgos que ello implica, me presenté voluntariamente a la Fiscalía a prestar mi declaración. Y segundo, me presenté también voluntariamente ante el IDIF para que me tomen la prueba, ¿no? Entonces la fiscal, que debió haber esperado la prueba, resulta que inmediatamente, casi, no sé si fue al día siguiente de mi declaración, que sacó la imputación penal. Cuando pensaba que, y ahí pedía detención domiciliaria, etc. Cuando pensaba que el juez cautelar, porque los jueces cautelares en Bolivia han sido instituidos para velar por los derechos constitucionales de las personas, es decir, velar que los procesos se realicen en el marco de respeto a los derechos, porque no es un juez que te dice, que te declara culpable o inocente, sino simplemente vela por que la investigación se realice en el marco de las garantías constitucionales. Fue mucho más allá de la fiscal, ultrapetita, decimos los abogados, porque no solo que dispuso mi detención domiciliaria, sino me clavó fianzas económicas, garantes, arraigos, etc. Me dio con todo. Entonces, cuando me di cuenta que estaba en una situación de absoluta indefensión ciudadana, ¿no? Y bueno, eso es la situación, pero eso es lo que quiero reiterar. Ahora, ¿acaba este Vía Crucis? Espero que sí, o sea, sobre este caso, porque no te olvides que eh, permanentemente los grupos de choque del MAS y declaraciones de muchas autoridades gubernamentales, parlamentarios, ¿no? Además de difamarme, me acusan de golpista, de armar grupos paramilitares, es decir, de un rosario de delitos en los que nunca he incurrido, porque la prensa sabe que lo único que hice durante toda mi vida es defender los derechos humanos con todos los riesgos y en los últimos años defender la democracia, exigir que se cumplan los resultados del referéndum, denunciar un fraude grosero, etc. Y claro, y en ese lapso no solo fue este tema que estamos ahora conversando, sino, por ejemplo, las agresiones a mi familia, a mi propio hijo Franco, que está ahí, él fue víctima, el intento de asesinato el 21 de octubre del 2020, justamente por parte de un sicario que parece que me estaba siguiendo todo el tiempo y aprovechó un descuido mío para aplicarme un golpe con un fierro en la cabeza, me mandó al hospital prácticamente. No le dio resultado porque supongo que la intención era matarme. Posteriormente el incendio al que tú hiciste referencia. Y mira lo sintomático de esto, Tufi. Y mira que no estoy exagerando absolutamente nada. La misma fiscal que me ha imputado, que me ha estado acosando prácticamente, es la misma fiscal que está a cargo del incendio de mi casa y no ha hecho absolutamente nada. Lo está congelando, por instrucción política, obviamente. Pero cáete, Tufi, el mismo juez cautelar que ha puesto en libertad de 300 tipos, llegaron a detener a 2 o 3, a esos señores los ha puesto en libertad este juez, no ha hecho nada por el caso, pero sin embargo me priva de mi derecho a la libertad. O sea, mira qué casualidad. Fiscal y juez encargados de congelar el incendio, ese crimen de lesa humanidad que han cometido con mi familia, ¿no? Quemar mi casa, intentar matarnos vivos, porque esa era la intención, quemarnos vivos, ¿no? Esos mismos jueces, es decir, en mi caso individual, me atropellan. Entonces, ya no sé, uno ya no sabe a quién acudir. Ese es el motivo por el que también organismos internacionales estuvieron haciendo un seguimiento de todo este panorama, reitero, donde el problema no solo es el que hoy día nos motiva a esta entrevista, sino es un contexto más grande. No sé qué vendrá ahora, pero por lo menos en cuanto a este caso específico, lo correcto, lo justo, lo legal, yo no pido nada que no sea más allá de la ley, es que la fiscal, con su propia prueba producida por ella, disponga ya el cierre del caso vía sobreseimiento o rechazo de la querella. Eso está en el procedimiento penal. Finalmente, algo rapidito, pero tú como periodista has debido percatar, y tus colegas, en todos estos tiempos no vas a escuchar una sola actitud mía de insulto a nadie, menos a una mujer, independientemente de la injusticia de la que estoy siendo víctima. Jamás he caído en la tentación de ofender a una persona. Claro que he sido víctima y sigo siendo de difamaciones, en fin, pero nunca he reaccionado a ese nivel porque he hecho todo lo posible de actuar con altura.
en función o en coherencia con el discurso que he lanzado todos estos años. Es decir, uno no puede hacer discursar algo y decir y actuar de otra forma y voy a seguir siendo coherente. Ahora es una desventaja, sí, porque mientras juegan sucio conmigo, yo sigo jugando limpio, pero eso es lo que tiene que acontecer cuando nosotros asumimos un compromiso de vida que es la defensa de los derechos humanos, incluso de los derechos de personas que te hacen daño. Enseguida vamos a complementar con Franco seguramente la parte jurídica de lo que vendrá, Waldo. Ahora un poco para cerrar este tema, Waldo, se está diciendo que la persona que presentó la querella podría haber sido utilizada políticamente. Y bueno, en este tiempo usted estuvo, por lo menos se percibió un silencio sobre este caso y también estuvo fuera del país. Eso a veces se interpreta como silencio, aceptación de la acusación. No sé si usted me puede decir algo más al respecto, si puede haber sido una motivación política el origen de la querella, usando a una mujer, si es que ha sido así. Y bueno, el silencio suyo obedece precisamente al respeto al proceso en sí y no a que se genere una sospecha en relación suya en este caso? Mira, un silencio como forma de defensa no tiene sentido, ni como aceptación de las cosas. Lo que pasa es que, por eso te explicaba a un principio, esto hay que verlo en un contexto más grande, porque yo no salí del país en febrero del 2021, no salí porque no había ninguna denuncia contra mí. Yo salí porque ya era insoportable el acoso, el hostigamiento, pero no solo a mí, sino a mi familia. Entonces ya estábamos viviendo un momento tan grave que hasta tuve que renunciar a la candidatura, a la alcaldía, donde no me iba a ir mal, no sé. No, yo no puedo subestimar al pueblo, ni subestimar al pueblo paseño, pero lo hice porque yo me daba cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento había generado consecuencias dramáticas, no solo contra mí, sino contra mi familia. Entonces, y yo no tengo derecho a poner en riesgo a mi familia. Y eso es lo que estaba pasando. Y sintomáticamente, cuando salí, cuando calmaron las aguas, cuando dejé de declarar públicamente, cesó el hostigamiento a mi familia. Claro, continuó de otras formas, pero ya no en esa situación dramática que ponía en riesgo la vida de mi gente, de mi hijo que está acá presente, porque incluso recuerdo en estos meses todavía a él lo amenazaban con juicios penales. Yo sé que el mensaje subliminal era, si vienes, lo dejamos de molestar a tu hijo, a tu familia. Entonces, este supuesto silencio, entre comillas, obedece a un instinto de conservación de mi vida y lo reconozco también públicamente. Yo ingresé en un proceso depresivo muy fuerte, porque es decir, ya ha llegado, si tú acumulas todo lo que me ha pasado, incluso desde el momento en que fui secuestrado en el gobierno del Boni, que debes acordarte, también por defender a hermanos mineros, campesinos, siempre mi familia ha pagado la factura. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto tengo derecho a arriesgar la integridad, la vida y tranquilidad de mi familia por mis ideales? Ese fue, o sea, la explicación a ese silencio está ahí. Es decir, yo me di cuenta que en todos estos años, por defender a otros, he puesto en riesgo la seguridad y la vida de mi familia y creo que hoy tengo la obligación de protegerlos. Muy bien, Franco, a propósito, bueno, evidentemente lo que cuenta Waldo tiene relación con la protección de la familia. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Ya ha cesado el hostigamiento a la familia aquí en Bolivia, específicamente con la decisión de Waldo de dejar el país, de estar en silencio, o ha continuado, Franco? Muchas gracias, Tufi. Bueno, la verdad que durante el 2020, no lo digo yo, lo dijo Amnistía Internacional, las amenazas fueron muy fuertes, no solo en contra de Waldo, sino también ya en contra mía. A mí me llamaban al celular, me llegaban mensajes, no solo al celular, sino también directos y no mensajes muy amigables, sino amenazas de muerte. Entonces, la situación era extremadamente dura. Con este caso en relación que forma parte de todo el bloque de persecución política, en realidad de toda la estrategia de persecución política, empezada ya desde el 2019, incluso antes del 2017-18, evidentemente también hubo un hostigamiento muy fuerte, un amedrentamiento que efectivamente cuando Waldo un poco salió del país, redujo
digamos, las declaraciones públicas que él constantemente hacía, no solo en relación a este caso, yo me refiero a críticas, entrevistas, por otros temas también, ¿no? Evidentemente redujeron los actos de hostigamiento, ¿no? Yo te dije que aproximadamente recibimos el 2020 un total de 90 amenazas de muerte durante en el transcurso de un periodo de 3 meses, ¿no? Cuando se fue Waldo y redujo su actividad pública, ya no recibimos amenazas. Evidentemente, sí, lo que pasó fue este proceso, un juicio iniciado en contra de Waldo, donde se emitieron órdenes de aprehensión, pero algo también que afectó mucho fue la constante campaña de desprestigio y deslegitimización en contra de Waldo, ¿no? Como no pudieron atacarnos directamente, como no pudieron encontrar actos de corrupción en contra de él, lo que hicieron fue eh, atacar lo que tal vez a través de la construcción de un caso inventado, de un caso falso, atacar su imagen, su prestigio que Waldo ha construido mi padre durante varias décadas. Sí. Ahora, un poco ya a esta altura decía Waldo que espera que se extinga la querella o que la rechacen o que el caso hoy mismo se cierre después de conocer la prueba de ADN. Waldo, si se produce eso, ya hay un daño, hay responsables por ese daño, se han comenzado a mencionar a la fiscal, se ha comenzado a mencionar al juez, evidentemente que dispuso ya la detención domiciliaria, y bueno, a la querellante también y otras personas, porque hubo un cúmulo de ataques, evidentemente a partir de este caso. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, lo de que debería pasar desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, inclusive que hay algún viceministro, entiendo, que también tiene una cuota de responsabilidad? Mire, yo creo que hay que ir por pasos, Tufi. El primer paso, el inmediato, es que actuando con un criterio absolutamente jurídico y preservando la integridad institucional del Ministerio Público. Si es la Fiscalía la que ha promovido es decir, el examen de ADN, ¿no? Ellos han promovido, entonces tienen que ser respetuosos y coherentes con su propia prueba. Si la prueba les está diciendo que no hay un vínculo consanguíneo de la niña con la persona imputada, lo que tienen que hacer es cerrar el caso. Ese es el primer paso, ¿no? Y obviamente a partir de ello es que nosotros vamos a evaluar un conjunto de acciones, pero lo que sí te puedo garantizar es que nosotros no actuamos con odio. Mi familia, mis hijos, mi esposa, nos hemos formado sobre la base de la fe cristiana y obviamente no, jamás vamos a actuar con vocación de venganza, pero sí con vocación de justicia, que es diferente, ¿no? Pero hay que primero esperar esta reacción. Algo que no me has preguntado, pero que es bueno añadirlo. A mí se me ha acusado de abandono, etcétera, pero es importante tomar en cuenta que el 2020 yo estuve más de un mes, como 3 meses postrado en cama por el asunto del COVID-19. Estuve un mes en el hospital, al extremo que incluso tuvieron que pedir ayuda externa, etcétera, ¿no? No quiero entrar al detalle, pero muchos pensaban que yo me iba a morir. Y no hice aspaviento de todo esto, porque al salir del hospital tuve que luego guardar reposo y aislamiento en mi domicilio, en La Paz, ¿no? Pero quiero comentarte algo. En las redes sociales, porque los grupos de choque, no sé si esa es una forma de pensar de esta organización política del MAS, sus grupos de choque, ¿sabes qué me decían? Cabrón, ni la muerte te quiere, pero nosotros nos vamos a encargar de que te mueras. O sea, era tremenda los mensajes por WhatsApp, en fin, por Facebook, solamente por haber sobrevivido al COVID-19. Mire mi delito.
Pero era terrible. O sea, yo no sé por qué forman a su militancia con tanto odio, cuando en realidad ellos deberían promover un pensamiento integrador o más humano, etcétera, ¿no? Pero te lo comento esto, no me lo has preguntado, Es pero un justo dato lo muy que importante. Muy, mire, me insultaban, me maltrataban solamente por haber salido, por haber sobrevivido al COVID-19. Entonces, es más, antes de esta enfermedad, profesor, ya, yo no podía caminar tranquilo en la calle. No faltaba gente que me quería agredir, insultar. Claro, así como hay gente en La Paz, en otros departamentos que me expresaba su cariño, etcétera, su agradecimiento por las luchas democráticas, pero la gente del MAS, donde me encontraba, me quería agredir. Entonces no podía ni caminar tranquilo. Y obviamente en esas condiciones es difícil llevar una vida normal. Esos fueron también los motivos que me orillaron a buscar una protección fuera del país, es decir, en el sentido de por lo menos liberarme de tanto hostigamiento. bueno, apenas se ha conocido el resultado, por lo menos de la prueba del día viernes, se han escuchado, por lo menos se han planteado algunas disculpas. Los daños de la familia Albarracín han sido reconocidos, por ejemplo, por alguna líder de opinión, el caso de Susana Bejarano, que ha dicho, me equivoqué y ofrezco mis disculpas a Waldo, a Franco. Medios de comunicación también estuvieron, según lo comentábamos también un poco con Franco. Franco, esa situación, daños a la familia, ya el ofrecimiento de algunas disculpas, ¿cómo se toma ya precisamente dentro de la familia? Lo voy a también a consultar con Franco, digo con Waldo. Claro que sí, un elemento muy importante que quiero resaltar, de acuerdo a lo que señala mi padre. Eh, el periodo de acuerdo a la versión de la fiscalía y de la denunciante, el periodo de tiempo donde se habría ejecutado el supuesto delito, ojo, fue entre julio y septiembre del 2020. El mismo periodo de tiempo donde Waldo estaba internado peleando por su vida con COVID-19. En serio, entonces no tuvieron ni la decencia, estimado, ni la decencia de, aunque sea, armar algo coherente, algo creíble, ¿no? Ni averiguar si Waldo estaba, como ellos decían, cometiendo un delito, o qué estaba haciendo Waldo en ese periodo de tiempo. No tuvieron ni la decencia de averiguar un poco. Entonces, este punto creo que es importante destacar. En relación a lo que tú mencionabas, nosotros, ya lo hemos mencionado y afirmado públicamente en otros medios de comunicación, vamos a presentar las denuncias tanto penales como civiles en contra de todas las personas que han encaminado este proceso, al igual que en contra de las personas que durante más de un año se han concentrado en desprestigiar y destruir el derecho a la honra y dignidad de Waldo. Ahora bien, en relación a las personas que de manera responsable y ética han presentado sus disculpas públicas, como es la periodista Susana Bejarano, bueno, nosotros nada más aceptamos humildemente las disculpas, lo hemos hecho públicamente, y alentamos a aquellas personas asuman también una actitud similar, porque es lo que corresponde. Si una persona se ha equivocado, si una persona lamentablemente ha cometido un error al difamar a otra, corresponde la disculpa pública. Y nosotros no somos rencorosos, no somos vengativos. Lo único que esperamos de estas personas es que limpien la imagen de Waldo, y una disculpa pública para nosotros es suficiente para limpiar su imagen. Obviamente para aquellas personas, medios de comunicación estatales, periodistas y responsables que continuaron durante un año manchando la imagen de Waldo y no han pedido las disculpas, bueno, nosotros vamos a acudir a las instancias que corresponden. Waldo, bueno, hay ya algunas disculpas, está hecho el daño. Ahora, no sé si tiene algo que decir al respecto, Waldo, pero quisiera también preguntarle cuándo podría ser nuevamente normal la vida de Waldo Albarracín en este contexto tan difícil. Les respondo inmediatamente, cuando el gobierno me dé las garantías de que yo deba desarrollar mi vida con normalidad, porque si cada vez te andan amenazando, bueno, por lo menos la información que yo tengo, que claro, no la puedo comprobar con documentos, es que me la tiene jurada por lo menos con unos 3, 4 procesos. Incluso han estado instigando a autoridades universitarias para que me hagan juicios por algo que ha hecho en la universidad. Fui 6 años rector, con auditorías claras. Jamás me han encontrado nada
incorrecto y irregular en la universidad. La Contraloría vivía en la universidad todos los días. Lo que pasa es que como nunca encontraron, fueron por otros lados, ¿no? Entonces la respuesta va en ese sentido. Si este es un gobierno democrático, que me dé las garantías para que uno pueda decir, no tengo necesidad de andar cuidándome la espalda, o decir, porque no solo es el problema de una cuestión legal que te puedan hacer, de otros juicios, públicamente se ha dicho, me han acusado de todo, de armar grupos paramilitares, de golpistas, etcétera, ¿no? Pero además el problema está en los hechos clandestinos, porque el 21 de octubre, cuando un tipo se me acercó y me golpeó con un fierro en la cabeza, esa fue una acción del MAS, pero ellos mismos jamás han identificado al autor y saben quién es. Yo me refiero a ese tipo de hechos delictivos practicados desde instancias de poder, pero que no se lo hace legalmente, no es a través de un policía, sino de un sicario. Entonces la pregunta es, ¿qué garantía tengo yo de caminar por las calles? ¿No? Eso uno. Dos, que, mire, si bien en parte me ha dolido porque no soy de piedra, un conjunto de insultos, de difamaciones, pero ¿sabes qué es lo que me ha alentado? Y ahí quiero referirme al pueblo cruceño. Yo recibí permanentemente, incluso desde que los atentados a mi vida, a mi domicilio, la quema, si ha habido una ciudadanía, un departamento que me ha mostrado una solidaridad plena, pese a ser colla, ¿no? Ha sido el pueblo Camba. Es decir, yo he recibido un apoyo incluso material de ciudadanos cruceñas, que lo ha hecho sin pedirme nada a cambio, y yo quiero ponderarlo hoy día, pero no solo en Santa Cruz, también en La Paz y en otros, en Tarija, por ejemplo, ¿no? Gente de la universidad en Tarija que me ha respaldado. Entonces, ese respaldo moral, en todo este tiempo, que me lo hacían llegar en mensajes, es el que me ha mantenido de alguna manera con cierta estabilidad emocional, porque yo los reconozco públicamente, ingresé en un proceso depresivo muy profundo, que no es fácil superar, y sé que eso pasa con el tiempo. No soy de piedra, precisamente porque soy una persona muy sensible, me sensibilizo con el dolor ajeno, y obviamente que también me ha afectado en el plano personal, pero yo me he conseguido un abogado muy grande que me está defendiendo por todo lado, y ese abogado es Dios, y él ha hecho justicia y espero que lo siga haciendo en todo momento. Bien, mencionaba Waldo posible otro juicio, Franco, que es abogado también. ¿Qué juicios, además de este caso, se han abierto contra Waldo y cómo se los está encarando? Bueno, varios procesos que ya habían sido iniciados anteriormente y que el Ministerio Público los ha dejado ahí pendientes, obviamente, en caso de que Waldo, estimo, vuelva a la luz pública a asumir también una posición crítica, no solo en contra del gobierno central, porque Waldo durante varios años también asumió crítica en contra de otros gobiernos, municipios, departamentos que vulneraban los derechos humanos. Uno que puedo mencionar, no sé si te acordarás, Tufi, hace algunos años, cuando Waldo era rector de la Universidad Mayor de San Andrés, él emitió un criterio muy aceptado en contra del expresidente, el señor Evo Morales, y extrañamente le iniciaron un proceso por discriminación en contra del señor Morales. Entonces nosotros aún desconocemos si ese proceso está cerrado, está abierto, pero lo que de acuerdo a lo que tenía conocimiento en consulta con otros abogados es que aún estaba pendiente ese proceso, ¿no? Además de estos, existieron muchas amenazas también de denuncias relacionados con este caso. También había una supuesta denuncia de violencia doméstica, supuestamente, en contra de esta señora que se inventó todo este caso. En primera instancia, más bien el fiscal que vio el caso tuvo la responsabilidad de rechazarlo, pero desconocemos si ya ha confirmado este rechazo el fiscal departamental. Otras amenazas de procesos en contra de Waldo relacionados con un supuesto golpe de Estado, amenazas de procesos en contra mía por supuestamente armar grupos paramilitares durante el 2019. Y bueno, como lo ha mencionado Waldo, es casi una certeza. Nosotros esperamos que se presenten o que nos hostiguen a través por la vía judicial, tal vez a futuro, pero nosotros enviamos un mensaje muy claro, ¿no?
nos hemos defendido durante más de 20 años en contra de gobiernos neoliberales, en contra de persecución política, en contra de gobiernos de derecha, de izquierda, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Este caso que nos ha hecho pasar un calvario de un año no nos va a vencer. Estamos seguros que nosotros vamos a seguir adelante más allá de los obstáculos que cualquier gobierno nos ponga. Bueno, Waldo, para concluir, bueno, la vida de Waldo va a ser normal cuando el gobierno le ofrezca garantías, pero el panorama no parece muy, como lo cuenta obviamente Franco, que también ha sufrido lo que representan las represalias de índole política. Bueno, pero parecería difícil que tales garantías se ofrezcan. Como decía Waldo, parece que se la tienen jurada. Ahora, Waldo, esto implica estar fuera del país. Sabemos que en este momento todavía está en la clandestinidad para precisamente preservar su libertad, mientras continúe por lo menos este caso que debe ser extinguido en función de lo que ya se ha conocido. Y supongo que la vida política estará descartada, o la vida en ese sentido público, por el momento, la vida pública de Waldo. Bueno, yo en ese momento sigo dentro del país, solo me puse a buen recaudo porque advertí que había una avidez de detención mía. Sigo en Bolivia, pero porque es mi tierra, no tengo otro lugar que no sea vivir en Bolivia. Es tan profundo el amor que siento por el país que quisiera morirme ahí cuando sea, cuando me toque, ¿no es cierto?, cuando Dios lo decida. Entonces, mi exhortación va en el sentido de que yo no sé con qué objetivo el movimiento al socialismo y el gobierno educa a su militancia sobre la base del odio. No hay necesidad, porque mencionó Franco con alguna otra colega tuyo, en mi tiempo de defender los derechos humanos, yo lo he defendido, pero de la forma con mucha convicción al señor Evo Morales. He planteado incluso un amparo constitucional cuando lo sacaron del Parlamento arbitrariamente y logramos que el fallo se revierta en el Tribunal Constitucional, ante un Tribunal Constitucional imparcial, y él retornó al Congreso. Lo hicimos esa acción. He defendido los derechos de Álvaro García. No estoy sacando factura, por favor, porque yo no hago nada por dinero. Lo hice por convicción. Pero sobre la base del amor al prójimo, la pregunta es ¿por qué los líderes del movimiento al socialismo incentivan el odio en su militancia? Porque todo lo que hacen estos grupos de las redes sociales es difundir odio, más odio, más odio. Entonces, mi exhortación humana va en ese sentido. Algún momento tendrán que cambiar de forma de pensar y de actuar. Para construir una democracia en Bolivia tiene que ser sobre la base más bien de referentes bioéticos y no sobre la base del odio.